Como hemos estudiado, estudiar a Juan el Bautista es de gran alegría y para mí también lo es poder compartir sobre él, sobre su vida, sobre su predicación en este caso. Y para poder recordar sobre su predicación y su mensaje, tenemos que recordar que el anuncio de su vida por medio del ángel Gabriel, cuando se le dio a su madre, veíamos que en este anuncio habían aspectos que eran importantes y cruciales. Uno de los aspectos era que gracias a su vida traía alegría. No solamente decía alegría, gozo y regocijo para quienes le rodeaban. Y otro aspecto que también trajo su vida solamente por el hecho de nacer, sin hacer nada que él había merecido, solamente por el hecho de nacer, había traído reconciliación. Reconciliación de los padres con los hijos, reconciliación del pueblo con Dios. Y por lo tanto, esta vida de Juan el Bautista, o Juan hijo de Zacarías, traía esperanza para el pueblo. Porque los estaba reconciliando con Dios. Y como les decía, estas características no eran solamente porque él había hecho algo, sino solamente el único hecho porque Dios lo había designado así. Y recordemos que el nombre de Juan significa Jehová es gracia, el Señor es misericordia, por lo que nos recordamos, ¿cierto? Son sus características. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el mensaje que va llevando a la práctica estas características que fueron anunciadas por la vida de Juan. Y que él después, Lucas las va poniendo ahí en práctica. Es por eso que, bueno, sí, pueden pasar. El texto de esta predicación, o sea, el título de esta predicación es Juan el Bautista o Juan hijo de Zacarías, su mensaje de arrepentimiento y libertad. El mensaje de arrepentimiento y libertad. Y una de las primeras cosas que vamos a observar en el texto es que Lucas nos sitúa en un contexto bien determinado, que es el contexto de su mensaje. En hermenéutica, los que hemos estudiado hoy con Carlos, siempre hacer las preguntas. El quién, por qué, el cómo, el qué. Creo que son preguntas importantes que tenemos que ir contestando. Y Lucas, como era bien ordenado, las va colocando en un principio. Y una de las cosas primeras que nos dice que es el cuándo. Si ven el pasaje, se nos dice que el cuándo pasó, lo que estamos leyendo, dice que pasó en el año 15 del imperio de Tiberio César. Probablemente entre el año 27 y 29 después de Cristo. Lo interesante es que Lucas va describiendo el contexto en que se está viviendo esta situación. Se nos menciona que habían algunas autoridades civiles en ese momento, como Tiberio César, que era el emperador de Roma. Y además estaba Poncio Pilato como gobernador de Judea. Y lo interesante que también se nos menciona a Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe. Todo esto ¿qué nos quiere decir? Es que lo que estaba viviendo el pueblo en este momento es que estaban bajo autoridades civiles, bajo autoridades políticas, que no había una situación fácil en esa situación. Incluso los romanos, entre ellos habían diferencias. Y es por eso que bajo esta situación es que habían conflictos de poder, conflictos dentro del poder que tenía el poder romano y también el poder judío con los romanos. Por otra parte, Lucas nos menciona
que habían otras autoridades religiosas. Se nos menciona al sumo sacerdote Anás y Caifás. Y lo interesante de estudiar el texto es que, aunque la ley judía establecía solamente un sumo sacerdote, que era de por vida, lo interesante es que los romanos habían puesto a Anás, habían sacado a Anás y habían puesto a Caifás como su yerno en el lugar, como sumo sacerdote. Así que había una tensión entre lo que era religioso y también con lo que era político. Los romanos intentaron colocar a personas políticas en la parte religiosa y por lo tanto había este conflicto. Incluso los judíos no reconocían la legitimidad de lo que habían puesto los romanos, sino que seguían reconociendo a Anás como sumo sacerdote. Así que vemos dos cosas aquí en esta parte, como un escenario político que estaba en conflicto y por otra parte un escenario religioso que también era complejo y también que era opresivo en ese momento. Así que en ese contexto es que este mensaje se nos está entregando. Y aquí por eso se nos dice una palabra que es relevante en el versículo 2. Dice, y en este contexto, en lo que estaba pasando del conflicto político y del conflicto del poder religioso, que son los poderes más fuertes en ese momento, vino palabra de Dios. Fue en ese momento que vino palabra de Dios. Esta frase es importante, es crucial, porque se nos está diciendo que ante las autoridades humanas, tanto políticas como religiosas, viene una autoridad que proviene de Dios. Vino palabra de Dios. Y por lo tanto también esto nos está diciendo que la palabra que le estaba llegando justamente y precisamente a nuestro personaje, que es Juan, el hijo de Zacarías, nos está diciendo también que la palabra que se le estaba viniendo no provenía de él, no provenía de este hombre, sino que provenía de Dios, como una sabiduría celestial, no como una sabiduría humana. Y esto también nos hace recordar cómo llegaba la palabra a los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos que recordar, dentro de la primera predicación, que Juan el Bautista es un profeta de transición, un hombre de transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. No que deja todo de lado, sino que toma aspectos del Antiguo Testamento y se va transformando para prepararnos para este nuevo pacto. Y esto también pasa justamente demostrándonos que era la misma forma que actuaban los profetas del Antiguo Testamento, que recibían la palabra de Dios. Así que esto nos sitúa a Juan el Bautista en la práctica como un puente, como una unión, como una continuación entre lo que pasaba entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Siguiendo también como un heraldo, como un mensajero de Dios, que no decía sus propias palabras, no decía sus propias ideas, sino que todo lo que decía, todas las palabras que provenían de Dios. Y con esa autoridad confiere estas palabras. Entonces vemos en este escenario político de autoridades que que llega este hombre Juan, no con una autoridad política, como algunos querían en ese momento cambiar. Querían cambiar solamente lo político o querían cambiar el reinado, también lo político religioso. Pero Juan, con la palabra de Dios, nos está demostrando que él viene con palabra de Dios.
Así que, como recordamos, esta es la grandeza que tiene Juan. No por sus propias palabras, sino que su grandeza era porque era un mensajero de Dios. No por sus características nuevamente, sino porque venía y era Dios quien lo avalaba, quien confiaba en su palabra. Así que vemos acá que si nos pensamos también en nosotros, o sea, si hacemos un puente hacia nuestras vidas, nosotros no tenemos la misma capacidad o el mismo estatus que tuvo Juan. En este caso, el Bautista, no vivimos lo mismo. Pero sí también nos va mostrando, y que después lo vamos a ver en algunas implicaciones prácticas, es que la grandeza del ser humano no está en sí misma, sino en lo que Dios le ha dado. Está mostrando el propósito, porque es Dios quien está ahí presente. Es porque Él está mostrando la verdad. Y Lucas continúa hablando, o sea, respondiendo algunas preguntas, ¿cierto? También responde el quién y el dónde. Se nos dice que el destinatario humano de esta palabra es Juan, hijo de Zacarías. Hijo de Zacarías. La mayoría de los textos hablan sobre Juan, no hablan sobre Juan el Bautista. Pero sobre todo Lucas, pero sí se habla sobre, por eso Juan se le conoce como Juan el Bautista, dice. Y por lo tanto, esto Lucas nos está recordando los primeros textos que él había mencionado en Lucas 1. Y se nos dice, hijo de Zacarías. Por lo tanto, se nos estaba recordando que su identidad estaba ligada a la promesa, a una promesa del milagro de su nacimiento. Y esto es algo que el pueblo recordaba y sabía, porque habían pasado más de 400 años de que no llegaba una situación como la que vivió Zacarías, donde un ángel se le apareció al padre y él, gracias a que después que él había quedado mudo, diciendo, cuando dijeron la palabra Juan, lo escribió, ¿cierto? Su nombre, se reconoció el pueblo de que esto era palabra de Dios, de que en este niño Juan, el hijo de Zacarías, había algo especial. Por lo tanto, el pueblo recordaba, y lo que Lucas estaba haciendo era recordar la aparición y el mensaje que se le había traído a su padre. Y lo interesante es que el texto nos dice que el dónde recibe este mensaje. Y lo dice en el desierto. En el desierto. Y luego menciona que él recibió este mensaje en el desierto y lo divulgó por toda la región contigua al Jordán. Hay que recordar que el desierto tiene un fuerte simbolismo para el pueblo. ¿Por qué? Porque es allí donde recordaron y tomaron las palabras del pacto hacia Abraham. Es que Dios había establecido un lugar específico para con ellos. Lo otro también, el río Jordán, no sé si os acordáis, que fue el lugar donde ellos cruzaron a la tierra prometida. Por lo tanto, este desierto era un lugar especial para ellos. Y es en este desierto, donde Juan recibe este mensaje y donde él empieza a predicar por toda la región del Jordán. Os invito también a ver un mapa del río Jordán, que está, podríamos decir, al este de Israel, como la parte este de Israel, y cruza del norte a sur. Así que es una región bastante extensa que está en esta zona y que es accesible desde diversas áreas. Por lo que en este sentido se nos está diciendo que este lugar desierto donde donde Juan estaba predicando, era un lugar que era un llamado de forma específica para acercarse
a Dios, para recordar el pacto y para estar abiertos para ese lugar. Así que es un lugar simbólico y de purificación para entrar en esta nueva realidad. Así que es en ese contexto que el mensaje de Juan le llega, que es un lugar, ¿cierto?, que nos está recordando el pacto. Y como segundo punto podemos ver el contenido de la predicación de Juan el Bautista. En el versículo 3 se nos declara que él, dice, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Predicando un bautismo de arrepentimiento y para el perdón de pecados. Esa es como la esencia del mensaje de Juan. Y Lucas lo describe, lo resume en esa frase. Lo interesante de que esta frase tiene varios conceptos que son interesantes. Por ejemplo, habla sobre la predicación, habla sobre el bautismo, habla sobre el arrepentimiento, habla sobre el perdón y habla sobre el pecado. Y en estos conceptos podríamos profundizar mucho. Pero la idea de esta predicación es poder ahondar de forma ligera y después profundizar en estos temas. Predicación, hay que recordar que es un anuncio público. No es un anuncio personal solamente, sino que está abierto, que está libre, que no está escondido. Y que en este caso su predicación estaba autorizada por Dios, porque era Dios que le había dado el mensaje. Y teníamos que recordar que Juan actúa como un heraldo, como alguien que iba delante de Dios, diciendo, justamente pregonando, ahí viene el rey. Y es una de las cosas que proclamaban los decretos de Dios, los heraldos. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Por eso que se nos dice que predicaba. Otro concepto que se nos muestra es el tema del bautismo, que en este caso se relaciona con un hecho simbólico de limpieza, como un acto externo, ¿cierto? Era un llamado para acercarse a Dios, para la limpieza, que en este caso llamaba, ¿cierto?, a decir, acérquense, purifíquense a Dios. Y justamente bautismo estaba relacionado con lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento, y es por eso que lo puse como título en esta predicación, es un tema fundamental. Es algo que caracteriza y que une cada una de las cosas que está realizando el trabajo de Juan y su predicación. El arrepentimiento significa un cambio de mente, significa un giro, una transformación. Es si le estoy dando la espalda, ¿cierto? O sea, estoy mirando al pecado, le doy una espalda, le doy la espalda en 180 grados y me giro hacia otra cosa. Por lo tanto, el arrepentimiento no solamente significa sentir remordimiento por algo malo que me puede suceder, o una tristeza por esas situaciones, o un miedo por una situación en particular, sino que realmente es una reorientación para girar hacia Dios, para girar hacia la voluntad que Dios me ha dado, para apartarse de lo que estaba realizando y girarme hacia Dios. Por lo tanto, es como darle la espalda a la vieja dirección en que iba y me cambio y me giro hacia Dios. O podríamos decir, de mirarme a mí mismo
en mi situación es mirar también directamente hacia Dios y lo que Él quiere para nosotros. Y en ese proceso es que también está conectado con el tema del perdón. El tema del perdón significa algo de una remisión, significa también liberación, significa libertad. Y esta es la meta del arrepentimiento. Por lo tanto, la libertad que Juan anunciaba no era precisamente política, como pensaban también en ese tiempo, sino que era mucho más profunda. Iba hacia el corazón de las personas, iba hacia un perdón, hacia una libertad de lo que era el pecado. Así que es por eso que Juan, el Bautista, nos está encaminando hacia el Evangelio. Y el otro concepto que también se menciona en este texto, que muchas veces también se habla, pero no se explica muchas veces, es el tema del pecado. Pecado, en forma literal, significa errar el blanco o fallar la meta. Se podría decir que es cualquier acción que viola la ley de Dios. Y eso incluye tanto acciones, palabras, pensamientos, actitudes. Por lo tanto, es una desviación moral de lo que Dios norma. Y trae consigo una violación, una ofensa en contra de Dios. Por lo tanto, el pecado es algo que estamos haciendo en contra de Dios. Solamente al errar el blanco. Y es fuerte lo que dice la palabra, porque se nos dice que finalmente todo lo que no estamos haciendo con Dios es pecado. Todo lo que no estamos en los pies con Dios, estamos errando el blanco. Es estar en un camino diferente que el de Dios. Podemos hacer cosas similares, incluso cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Como por ejemplo, amar a los hijos, cuidar, proteger, proveer. Pero si no está Dios de por medio, significa que eso es pecado. Significa que estoy errando al blanco. Porque las motivaciones, las situaciones en las que está viviendo, están fuera de la norma, del estándar de Dios. Por lo tanto, vemos en estos términos que hay una interrelación entre ellos. Se nos menciona que el pecado que nos hace esclavos, nos carga, nos desvía de la meta de Dios. Y es por eso que el arrepentimiento es fundamental. Porque es el reconocimiento de que estamos en un camino equivocado, de que hemos errado, que necesitamos volvernos a Dios. Y de ahí que justamente el bautismo que estaba practicando Juan era una señal externa de este arrepentimiento. Y el resultado, ¿cierto?, nos da que se nos entrega el perdón. Y este perdón está dado con la libertad, con la remisión de la culpa, con la liberación de la esclavitud del pecado. Así que el pecado trae esclavitud y el perdón trae libertad, que es un concepto que se está tratando mucho hoy en día, sobre todo en la parte económica, que se habla de libertad por aquí, de libertad por allá, pero finalmente lo que nos menciona, que es lo que trae libertad, y el mensaje de Juan que estaba realizando, era que solamente por medio del arrepentimiento podemos llegar a Dios.
Y esto era una parte básica del mensaje que después va a tratar. Porque si solamente nos quedamos con arrepentimiento y no vemos la gracia, el mensaje es incompleto. Pero sí se estaba preparando el mensaje. Y este mensaje es interesante porque tiene un respaldo profético. Y no solamente eso, sino también un alcance universal. Este mensaje, no, como decía, no era una invención de Juan, era un cumplimiento de la profecía. Cuando leemos el texto, no sé si puede retroceder justamente ese. En esta parte del texto se está citando al profeta Isaías, precisamente en Isaías 40, de los versículos 3 al 5, y lo voy a leer. Dice: voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina serán allanadas. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Así que lo que está haciendo Juan el Bautista estaba respaldando este mensaje con el mensaje que se le había dado a los antiguos profetas. Por lo tanto, este mensaje no era solamente de él. Y se menciona como una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Y es Juan justamente que estaba preparando el camino para el Señor. Es Juan esa voz. Es Juan el que estaba predicando para allanar los obstáculos, como los caminos torcidos, para ser enderezados. Y principalmente para llegar al corazón de las personas, que era donde estaba la batalla. La batalla, como les decía, la batalla no era política o de religiosidad, sino que la batalla que se está librando en estos momentos era en los corazones de las personas. Y es por eso que él proclama este evangelio. Y no se lo proclama solamente a unos, sino que tiene un alcance universal del evangelio. Como se cita en las palabras de Isaías, dice: y toda la humanidad verá la salvación de Dios. Toda la humanidad. Por lo tanto, este mensaje se ampliaba el alcance que tenía solamente a Israel. Por eso que en estos textos vemos tantas veces que no se nos menciona toda la región, todas las personas de ahí, iban todos. Claramente eran de forma figurativa, pero estaban mostrando el alcance a quien le estaba llegando esta palabra, que iba más allá. Y el tema era la salvación de Dios. La salvación de Dios va a llegar a todo el mundo, tanto a judíos como gentiles, a todo tipo de personas. Lo que después se nos confirma, ¿cierto?, en la carta de Romanos. Ni judíos, judíos, ya no hay ni judíos ni griegos, ¿cierto?, hombres ni mujeres, sino que llega a todas las personas. Por lo tanto, este llamado al arrepentimiento es un llamado universal. Pero no solamente es universal, sino que también es personal. No olvidemos de eso, que no podemos decir es para el mundo sin decir que es para mí. Así que ese llamado de arrepentimiento es para ti, es para mí. Y también se nos subraya que existe una urgencia en este llamado, en este mensaje. Si nosotros vamos a Isaías 40, versículo 6, se nos recuerda que toda carne es como una hierba, es una hierba que es pasajera.
es algo que va a pasar, que en cualquier momento nosotros, como una flor que cae, ¿cierto? Una flor que sale y que prontamente saldrá, que caerá. Por lo tanto, se nos está mencionando que este pasaje, o sea, este mensaje es ahora. Este mensaje de arrepentimiento que se estaba explicando por Juan era: arrepiéntete ahora. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de pedir perdón a Dios. Ahora es el tiempo de reconocer de que tu corazón no está en Dios. De que estás errando la meta, errando el blanco. Y que debes mirar hacia Dios en arrepentimiento. Por lo tanto, este mensaje de arrepentimiento está llamando a un mensaje de liberación para toda la región, para todo tipo de personas. Para quienes, puede ser también para quienes nunca han tenido una relación con Dios. Porque se estaba hablando de los gentiles. Y también el texto que se nos menciona que era para toda la región de Judea. O sea, para todos aquellos que estaban, podríamos decir ahora, en la iglesia. Pero no solamente eso, sino que para que aquellos que se habían perdido puedan reconciliarse con Dios, puedan acudir y acercarse a Dios nuevamente. Pero no solamente para con ellos, sino que para todos, para quienes también tienen una relación con Dios. Así que este llamado al arrepentimiento, como lo estaba mostrando Juan, era un mensaje que tenía que ser en forma constante para todas las personas. No hay alguien que pueda decir: no, yo no tengo que arrepentirme delante de Dios, no tengo que pedir perdón a Dios, sino que son para todos. Así que vemos acá cómo Dios va mostrando a través de su mensaje un llamado de amor, un llamado de alegría, como habíamos visto en las predicaciones pasadas. Y lo interesante es que no solamente Lucas escribe sobre Juan el Bautista, sino que todos los evangelistas lo mencionan. Y, por ejemplo, en Juan 1 se nos menciona que Juan el Bautista se proclamaba como la voz que estaba en el desierto y que señalaba al Cordero de Dios que iba a venir, y justo lo señala hacia él. Señala a Jesucristo como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Juan el Bautista estaba señalando a Cristo, estaba preparando este camino, que decía: no soy yo, sino es Cristo. Él es el Cordero. El Cordero de Dios es aquel que iba a ser inmolado, que iba a ser sacrificado. Y también Marcos también lo conecta directamente con el Evangelio de Jesucristo. Marcos 1 parte con esta introducción, en el cual llama a confesar los pecados. Mateo también, en Mateo capítulo 3, añade lo conecta a Jesucristo con el llamado al arrepentimiento, porque se nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, se nos está diciendo con su mensaje Juan el Bautista de que el reino mismo está en la figura de Jesucristo. Y también, en este caso, Juan el Bautista no estaba reconociendo que el perdón final provenía de él, sino que lo que él estaba realizando a través de su predicación y su mensaje era para preparar el camino, para mencionar que el perdón definitivo vendría del Mesías, el Cordero de Dios, que sería el que quitaría el pecado, el que quita el pecado del mundo. ¿Esto qué conexiones nos hace, implicaciones para nosotros? Podemos reconocer que la verdadera libertad es que
no es política, no es material, no es de una religiosidad, sino que la verdadera libertad viene por medio de librarnos del pecado, de sacarnos de esa situación. Y el único que puede quitarnos esa situación es Jesucristo. Así que esa libertad solamente la podemos encontrar en Dios. Y uno de los primeros pasos es por medio del arrepentimiento y el perdón que Él nos ofrece. También Juan el Bautista también nos señala a Cristo, porque su papel era señalar a Cristo, era mostrar la misión, preparar el camino, apuntar a quién venía, quién venía. Por lo tanto, también podemos entender que no somos igual que lo que vivió Juan, porque él era un hombre especial, que justo se dijeron profecías acerca de él. Pero sí podemos sacar detalles de lo que él vivió. Y que en nuestro contexto es situaciones similares, que con nuestras vidas y con nuestras palabras podemos dirigir a otros hacia Jesús. Podemos ser mensajeros hablantes que dirigimos hacia Jesús. No nos dirijamos hacia nosotros, porque es Jesucristo el centro, no soy yo. Por lo tanto, eso también, como personas que queremos compartir de la palabra de Dios, nos quita un peso de encima, porque no nos está dirigiendo hacia nosotros. Nosotros también somos pecadores. Yo también soy humillado. No puedo creerme más que las otras personas, porque no lo soy. Solamente en Jesucristo tengo esa libertad, que no es por mis propios méritos. Y así como Juan, solamente por el hecho de existir, ya había sido bendecido. También nosotros, solamente por el hecho de existir, Dios nos ha dado este perdón. Y es lo mismo que nosotros podemos realizar. También esto nos implica que podamos tener una necesidad diaria de arrepentimiento y de vivir en libertad. El mensaje del arrepentimiento no es un mensaje negativo, sino que es un mensaje para la libertad, es un mensaje para la vida. Y no es un evento que pasa solamente una vez para los creyentes o para las personas, sino que el arrepentimiento genuino es una actitud continua para los creyentes. Pero también es necesario para quienes no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque es a la medida que el Espíritu Santo también va trabajando con nosotros, va convenciéndonos de pecado, como es uno de sus trabajos. Por lo tanto, como se dice en 1 Juan 1:9, somos llamados a confesar. Somos llamados a confesarnos delante de Dios, porque hemos ofendido a Dios. Y también reafirma la confianza en Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, y que podemos depender de su gracia hasta el último de los días. Así que este mensaje también nos llama a la humildad, al ver que la ley de Dios no la podemos satisfacer. No podemos cumplir todas y cada una de las cosas, sino que solamente por lo que Dios ha hecho podemos estar cerca de Él. Y que justamente este arrepentimiento es un llamado para estar personalmente con Dios, porque necesitamos de ese perdón. Y también eso nos capacita para perdonar a los demás. Así que eso también es algo práctico. Perdonar a los demás, porque el Señor nos ha perdonado. En lo personal tengo a veces esa tendencia a ser un poco orgulloso o rencoroso, de no perdonar lo que los demás me han hecho, pero este llamado es un llamado a quitar eso
y pedirle perdón a Dios por lo rencoroso que he sido. Así que tengo que ser cuidadoso con eso. Bueno, como palabras finales, el arrepentimiento nos lleva a la gracia de Cristo, a reconocer que nuestro pecado es que por nuestro pecado tenemos que reconocer la necesidad de un Salvador. Aquel que cree que no necesita un Salvador o que está bien no necesita un Salvador. Después se menciona. El que cree que está sano no necesita un médico. Por lo tanto, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos al Salvador, porque Él tiene el poder para librarnos. Así que este mensaje, ¿cierto?, nos impulse para llegar al Señor Jesucristo en un arrepentimiento sincero y poder ir a Dios reconociendo que necesitamos de Él. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos da de reconocer que somos tan pecadores. Señor, incluso usted conoce en este mensaje cuántas veces, Señor, me equivoqué en estas semanas, cómo me he alejado de usted y que no soy digno, Señor, de estar aquí presente compartiendo esta palabra. Pero, Señor, usted en su misericordia y en su gracia ha sido tan misericordioso, Señor amado. Perdóname, Padre, porque no soy digno. Pero al mismo tiempo, Señor, puedo reconocer en fe de que Jesucristo nos perdona, Señor, y que Él tiene la capacidad de perdonar. No hay nadie más. Muchas gracias, Señor, por este mensaje que nos prepara para ser como Jesucristo. Y, Señor, ayúdenos, por favor, en los contextos en que vivimos, en el pueblo que vivimos, en el lugar donde trabajamos, en ser mensajeros de este mensaje tan bello, Señor, que llama a la verdadera libertad, Señor, que es que Jesucristo perdona, Señor, y Él es fiel y justo. Muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.